Bueno, y les veníamos contando lo que está pasando en Perú. En un momento se dudó de la posibilidad de que pudiera jugar su partido River de Copa Libertadores contra Alianza Lima, ¿no? Sí, y también en la previa al Sporting Cristal Flamengo, del día martes. Finalmente el partido se jugó con público anoche, Los dos partidos, ¿no? el primero fue sin público, el del martes, ayer con público. Esto tiene que ver con una movilización y una situación social muy complicada. Vamos a charlar un poquito con Carlos Noriega, que es periodista, está en Lima, Perú, es corresponsal allí del diario Página 12. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando en Perú? Sí, lo que ha habido acá es, digamos, continúa una serie de protestas sociales contra el gobierno, protestas que comenzaron el fin de semana en el interior del país, básicamente impulsados por los gremios de transportistas y agricultores en contra del alza de precios, fundamentalmente de las alzas de los combustibles, los alimentos y algunos insumos para el agro como fertilizantes. Esas protestas derivaron el fin de semana en actos de violencia en una serie de zonas del interior del país, con bloqueos de carreteras y saqueos en algunos comercios. El lunes, digamos, la violencia alcanzó su punto más alto y el gobierno decretó el toque de queda para Lima el día martes. Eso, lejos de, digamos, de controlar, lejos de bajarle el tono a la protesta, lo que hizo fue como echarle gasolina al fuego de la indignación ciudadana. Y el día martes la protesta se trasladó a Lima, donde hasta ese momento la situación había estado tranquila, y miles de personas salieron a las calles, ya no para protestar contra las alzas en el caso de Lima, sino para protestar contra el toque de queda y exigiendo la renuncia de Castillo. Estas protestas del martes derivaron en actos de violencia, también en ataques a una serie de locales públicos, como por ejemplo la Corte Superior, el jurado electoral. Es por estos hechos del día martes en Lima y el toque de queda es que estuvo en duda el partido con River y el otro partido de Cristal por la Libertadores. Este último finalmente se jugó el mismo martes, pero a puerta cerrada. Y digamos, eso ocurrió el día martes en Lima. Ayer, digamos, la situación en Lima ha estado tranquila. Hoy día en Lima no han ocurrido movilizaciones, pero siguen las protestas en el interior del país, siguen los bloqueos de carretera. Ayer miércoles hubo un muerto, por ejemplo, al sur de Lima, en un piquete que bloqueaba la Panamericana Sur, unos 300 kilómetros de Lima. Hubo una persona muerta en enfrentamientos con la policía para intentar desbloquear la carretera. Y para hoy jueves, los principales sindicatos del país, agrupados en la Central General de Trabajadores, han convocado movilizaciones en todo el país. Y estas movilizaciones incluyen al sindicato maestros. Hay que tener en cuenta que Castillo es maestro y ha sido dirigente sindical de los profesores, ¿no? Claro. Estamos charlando con Carlos Noriega, que es periodista basado en Lima, Perú, sí, ¿no? Se da en un contexto de mucha inestabilidad política, ¿no? Pedro Castillo, un presidente muy inesperado, ¿no? Para el Perú, sin mucha base de sustentación, que como decías, ¿no? Carlos viene del gremio, el sindicato de serse gremialista docente, y está permanentemente cambiando su gabinete, ¿no? Y bajo la amenaza que en cualquier momento el Congreso podría llegar a destituirlo. Sí, exactamente, digamos, hay una inestabilidad y inhabilidad del gobierno. En 8 meses de gestión, Castillo tendría 4 gabinetes ministeriales, es todo un récord. Ha cambiado, y además de estos cambios de gabinete, ha cambiado permanentemente ministros. Hay más de 30 cambios ministeriales en solo 8 meses. Y por otro lado, Castillo, desde que ganó, también enfrenta una dura oposición en el Congreso, una oposición de derecha en el Congreso, que está buscando su destitución del primer día, ¿no? Ha enfrentado 2 procesos de destitución presidencial en el Congreso. Ambas ha podido librarlas. Ha podido, digamos, la oposición de derecha no ha conseguido los 87 votos, que son 2/3 de la Cámara, para destituirlo, pero la inestabilidad es permanente, ¿no? Por un lado, esta inestabilidad se da por estos intentos permanentes de la derecha parlamentaria por destituirlo, y por otro lado también errores del propio gobierno han contribuido, digamos, a agudizar la inestabilidad del régimen, ¿no? Errores como, por ejemplo, una serie de nombramientos cuestionados, una serie de nombramientos de ministros muy cuestionados, de personajes muy cuestionados, ya sea por digamos, no tener la capacidad para el cargo,
o incluso normalmente ministros de personas que venían con una carga de antecedentes judiciales. Claro. Esos errores, un alejamiento de sus propuestas de cambio, todo eso también ha contribuido a la inestabilidad que agudizar estas protestas, y esta situación social, digamos, se ha encendido, se ha agudizado por esta crisis económica a raíz de las alzas de precios, Claro, que es un problema internacional, claro, ¿no? bien. Sí. Carlos Noriega, periodista desde Lima, Perú, muchísimas gracias, Carlos, por habernos atendido esta mañana. No, gracias a ustedes. Como uno mira lo que pasa en el mundo, ¿no? Y estás en Perú, estás al lado y alza de precios, sube el precio del combustible, sube el precio de los alimentos, ¿no? Sube el precio de los fertilizantes. Eso genera mucho malestar social en un continente, además, como América Latina, que viene muy golpeado por la pandemia, digamos. Fue uno de los continentes más golpeados por la pandemia y atrás de eso recibe fuerte el impacto de la consecuencia del movimiento de precios internacionales, ¿no? Sí, totalmente, digo, y en esto de que vos mirás así a los países, qué es lo que va pasando y qué es lo que le puede pasar a la Argentina, recordemos que la Argentina en unos meses tiene que enfrentar la primera revisión con el Fondo Monetario Internacional, y ayer el fondo le dijo a Paraguay, le dijo, bueno, a ver, tené cuidado con el tema de los subsidios al combustible y el aumento de los salarios, porque eso lo que puede hacer es poner en riesgo la estabilidad fiscal de Paraguay. O sea, el fondo que también controla en algunos lugares la economía paraguaya. Digo, pongo el ejemplo de Paraguay porque muchos sectores de la Argentina ponen a Paraguay como ejemplo de qué es lo que hay que hacer, en especial los sectores empresarios, por la baja cantidad de impuestos que tiene Paraguay y todo eso. Bueno, el fondo le está diciendo, ojo con lo que hacen con los subsidios en el tema combustible, que es lo que generó el problema en Perú, y es lo que está generando problemas en todos lados, en la Argentina también. Digo, tenés cortes de camioneros por el tema gasoil en el interior del país. Por el faltante. Ayer fue noticia un productor agropecuario que se fue 600 kilómetros con un acoplado a conseguir gasoil para hacer acopio, ¿no? Sí, ayer estuve hablando, realmente hablé con varios productores de derecho, digo, no es que Sí. con organizaciones, y me decían que está muy difícil conseguir y que les piden cualquier cosa, cualquier precio. De hecho, las estaciones de servicio, hoy va a estar haciendo un recorrido Juli Roffo, nuestro móvil, en la ciudad de Buenos Aires, que no había faltantes porque empezó en el interior, ya hay estaciones de servicio que no están vendiendo gasoil. Claro. Y hablando del tema del coronavirus, estaba mirando las cifras que me había, porque ahora